Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Vamos a orar primero. Padre Santo, venimos a ti por los grandiosos y suficientes méritos de Jesucristo, tu Hijo, el triunfador, el Salvador, el Rey, el Mesías. Gracias por habernos reconciliado contigo y ahora tú estar en medio de nosotros. Señor, es bueno saber esto, pero también reconocemos que no es suficiente con saberlo. Tú has dicho que tú respondes y eres galardonador de los que te buscan. Tú has dicho en tu palabra que tú habitas en la altura, en la santidad, pero también con el quebrantado, con el humilde de espíritu, con el hambriento, con el sediento, con el necesitado. Tu palabra también dice que tú no habitas con aquellos que se acercan a ti con sus labios y con su boca te alaban, pero su corazón está lejos de ti y no tienen temor de ti. Con esos tú no estás. Señor, tememos y temblamos de la posibilidad de poder ser religiosos, costumbristas, superficiales, rutinarios, de apariencia, mecánicos de costumbre al estar aquí. Temblamos al pensar de cuántas maneras inadecuadas podemos haber venido a congregarnos sin reconocer tu presencia, tu grandeza, tu majestad. Por favor, Señor, danos necesidad de ti. Danos anhelos por ti, Señor. Danos ojos para ver quién eres tú, Señor. Danos un corazón pobre, contrito y necesitado. Señor, también reconocemos que tu Santo Espíritu es indispensable porque es el único que manifiesta, activa tu obra en medio de nosotros. Tú eres el único que verdaderamente transforma, hace la verdadera obra, hace la diferencia en nosotros, Señor. Por favor, visítanos. Por tu gracia, haz algo nuevo, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queremos hoy día compartir algo muy diferente, pero es un mensaje de aliento para la iglesia. Y es un mensaje sencillo y práctico. Hace 2 domingos fui invitado a predicar en un retiro de una iglesia muy querida. Esta iglesia había establecido que una de las palabras que Dios les había dado para esa iglesia, para este nuevo año, era que era un año que ellos tenían que practicar más la fe, la oración y el perdón, basados en este mensaje de Marcos 11, del 20 al 26. Este no es de los temas que yo suelo predicar, así que significó para mí un desafío muy grande, y no por lo difícil del texto, sino al contrario, por lo simple, pero a la misma vez muy difícil de creerlo, de aceptarlo, y sobre todo de aplicarlo
a mi vida, demasiado sencillo y por lo tanto desafiante para creerlo. Vamos a leer aquí Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 26. Dice, por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Este pasaje nos enseña la necesidad de ejercitar la fe, la oración y el perdón. Queremos llamarle así este mensaje, la necesidad de ejercitar la fe, la oración y el perdón. No pareciera que tuvieran relación, pero Jesús sí relacionó, por supuesto, las tres cosas. Hace varios años me hallaba en la nación de Cuba con un grupo de hermanos. Llegamos con mucho entusiasmo, llevamos algunos instrumentos de música para tocar durante el viaje, una guitarra muy bonita, un pandero, yo me acuerdo, muy costoso, muy bonito, que era de la iglesia, y lo llevamos. Había una joven que andaba con el pandero. Y me parece que fue en la primera reunión que tuvimos de las muchísimas que iban a ver, que una hermanita se me acercó y me dijo, pastor, mire, nosotros en nuestra iglesia no tenemos pandero y queremos un pandero como ese, así que como la Biblia dice que pidamos para que se nos dé, yo se lo quiero pedir que me lo regale. Y me dejó así, y fue un reto para mí que responder en esos momentos, porque podían salir de mí muchas razones y muchas actitudes justas, en el sentido de justificar, mira, nos espera todo un viaje, o lógicas, mira lo que nos costó ese pandero y que está nuevecito, lo necesitamos en la iglesia. O sea, de mí podía salir lógica, de mí podía salir justicia, mesura, y justificarme. Y me quedé así, y por la misericordia, por la gracia de Dios, se lo di, amén, adiós. Está bien. Y ese fue así, maravillada, wow, a Dios solo hay que pedirle y nos lo da. Entonces, yo fui muy retado de qué era lo más importante que en esos momentos tenía que brotar de mí hacia esa persona. Y lo más probable es que tenía que brotar misericordia, generosidad y bondad antes que otras cosas, ¿verdad? Cosas que son muy contrarias a nuestra naturaleza. Entonces yo me quedé pensando, si yo, siendo tan malo, tan pecador, tan poco santo, tan humano, respondí positivamente a la necesidad y a la petición. Otra cosa que me costó mucho fue que
fue el no pensar la manera inadecuada, imprudente, pecadora, antojadiza en que esa hermana me pidió tal cosa, me pidió el pandero. Es decir, yo podía pensar, mira, ni me lo pide bien, me lo pide en mal momento, me lo pide imprudentemente, yo no lo respondo. Pero tuve que dejar de pensar en eso también. Entonces, si yo siendo tan malo pude responder generosamente y con tan escasos recursos, pude responder generosamente a esa petición hecha de esa manera, ¿cuánto más nuestro Dios, que es santo, perfecto, todopoderoso, rico y suficiente? ¿Cómo responderá Él a nosotros? ¡Qué tremendo! Y de eso se trata la fe y el creer y confiar en quién y cómo es nuestro Dios. Se dice que hubo un incendio en una casa, se comenzó a quemar la casa y solo quedó un niño arriba. Al estar quemándose todo, el niño tuvo que subir al techo. Y su padre, desde afuera, le dijo, hijo, salta, yo te voy a recibir aquí. Y el niño no quería, veía que era muy alto, veía que se podía matar, o sea, calculó todos los riesgos. Y le dijo, no papá, esto está muy alto. Además yo no te veo. Y el papá le dijo, no importa, lo importante es que yo sí te veo y que tú me escuchas. Y solo el escuchar, sin ver a su padre, pero el saber que estaba del otro lado, le tenía que ser suficiente a ese niño para él saltar. ¿Verdad que así es Dios con nosotros? Sin verlo, dar el salto. Así es la fe. Tened fe en Dios. Estaba pensando que nosotros ya estamos en el mes ¿de qué mes estamos? En abril, ¿no? ¿Y de qué año estamos? Ya uno ni sabe a veces en qué año está. Del 2018. Algunos de ustedes tienen más de 30 años caminando en la fe. Algunos de ustedes tienen en la iglesia 25 años. Para algunos de nosotros, al haber pasado tantos años desde nuestra conversión, al estar tantos años en la iglesia, al haber pasado tantas pruebas y fracasos, les es difícil de creer si Dios seguirá con nosotros, respaldándonos, cumpliendo sus promesas y obrando con la misma fuerza y con el mismo deseo como el primer día que lo conocimos y comenzamos a caminar con Él. Es posible que con el paso de los años, imagínense, tantas dificultades, tantas pruebas, nuestra fe se desgasta a veces, se apaga, nuestro ánimo decae, nuestras expectativas acerca de Dios se empobrecen, se reducen, el entusiasmo y la ilusión se cambia por escepticismo, por indiferencia, por desaliento, a veces hasta por amargura, y vamos perdiendo la fe. ¿Cómo puede ser que crecemos más en conocimiento y aún así muchas veces disminuimos en fe para con el Señor? Eso le puede pasar a todos con el paso de los años. Las Escrituras dicen que nuestro ánimo puede desmayar en Hebreos 12 y las manos se nos pueden cansar y las rodillas tambalear, es decir, estar a punto
de desmayar en la fe, de caer de la fe, porque somos criaturas que por naturaleza en cuanto a lo espiritual nos desgastamos y nos marchitamos. En cuanto a fortaleza espiritual y en cuanto a fe, nos marchitamos. Encima de eso vivimos en un mundo con muchas amenazas que apagan nuestra fe. Son como baldes, cubetas de agua fría contra nuestra fe. También vivimos a veces rodeados de gente que nos viven dando consejos negativos, pesimistas, acerca de la vida cristiana, acerca de Dios, acerca de los hermanos, acerca de la iglesia. Mucha gente hay, no solo en el mundo, a veces aún dentro de la iglesia, que habla mal del cristianismo, que habla mal de Dios y que habla mal de los cristianos. En el sentido de que habla negativamente. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Óigame, con amigos así, eso es para perder la fe. Pero eran sus amiguitos, estaban ahí. Y de esos amigos muchas veces no faltan. Hay gente que en vez de animarnos en la fe, nos tira al piso. Además, también está por ahí Satanás, que es el acusador, el que condena, el mentiroso, el divisor de los hermanos, y él sabe también cómo hacernos caer. Algunos aquí, quizás por circunstancias personales, han estado atravesando, se sienten débiles, cansados. Otros quizás derrotados, otros confundidos con tantos problemas que tienen encima, ya no les cabe uno más, abrumados, ¿verdad? Los que sirven sobre todo los que sirven a Dios, pueden sentirse fatigados y confundidos por tantas pruebas. Para cualquiera de por sí el futuro puede lucir muy difícil y muy incierto, muy nublado. En este pasaje los discípulos estaban a punto, ya era la semana de la pasión, volvían a Jerusalén y los discípulos estaban a punto de ver la partida de su Señor visiblemente, estaban a punto de verlo morir. El todopoderoso y divino Hijo de Dios, Jesús el Mesías, ya no habría de estar visiblemente con ellos, a la mano. Mientras Él estuvo no había problema, nada más que había que darme de vuelta, Señor, tal cosa. Y ahí estaba el Señor, multiplicando los panes, los peces, haciendo que caminen sobre el mar, sanando, echando fuera demonios, etcétera. Pero Él ya se iba visiblemente. Así que a partir de ahora, ellos debían aprender una nueva forma de tener acceso a ese mismo Señor Todopoderoso. Y esa nueva forma tenía que ver con la fe y dependía de la fe. Ahora bien, permítanme ir despacio, aunque voy a tratar de hablar rápido. Primero quisiera hacer algunas aclaraciones. Estas palabras del Señor Jesús son muy radicales y son unas promesas tan grandes que se han malinterpretado y se han utilizado para querer manipular a Dios. Pero por ser tan radicales y prometedoras, por eso también por el otro extremo, se han anulado del vocabulario y de la enseñanza conservadora para no pecar, ¿verdad? De irnos al otro extremo de la manipulación por medio de la fe. Parecen exageradas, casi mentirosas, estas promesas. Así que es mejor no enseñarlas mucho para no caer
del lado de la manipulación. Pero no es así. Es difícil enfrentarlas. Vamos a ver qué nos quieren decir. Lo primero que quiero ver es lo que no quieren decir estas palabras. Lo que no significan estas palabras. Primero, número 1. Jesús no está diciendo aquí que nuestra fe, nuestra, mía, que yo poseo y que tengo en mi bolsillo, es poderosa y mueve montañas. Así que debo poseer esa super fe. No está diciendo que debemos tener fe en nuestra fe. Ten fe. Cuando la gente dice ten fe y solo se queda ahí, es como si les estuviera diciendo, saca la fe de algún sitio, fabrica tu fe, ten fe. Está bien, la tengo. No, la fe es confiar en los méritos y la suficiencia de alguien. La fe no es tener mérito en tratar de tener fe. ¿Me doy a entender? Quizás no, lo explicaremos un poco más. ¿Ok? La fe es confiar, la fe es creer. Es así de simple y pequeña. Es decir, que este pasaje no está enseñando que la fe es un poder, como un arma que ya poseemos en nuestras manos y que podemos usar a nuestra discreción. Este pasaje pareciera que dice, no te preocupes, ahí hay una montaña, saca tu fe, muévete y sigue, porque tú tienes tu fe, como que Dios nos ha dado un tanque de guerra para ir por ahí adelante. Así se enseña la fe muchas veces hoy en día. Eso no está diciendo este pasaje. Segundo, tampoco nos está enseñando o prometiendo que todo lo que profiramos o declaremos con nuestros labios que suceda, se hará realidad si no dudamos. No nos está diciendo que tenemos el poder para pedir que suceda lo que sea, solo porque creemos y lo decimos. No está enseñando eso. Tercero, no está diciendo que cualquier cosa, por más alocada que pueda ser, es posible, ya que las Escrituras dicen que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en Santiago 4 también nos enseña la palabra de Dios que podemos pedir y no recibir porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Así que la palabra de Dios no se puede contradecir, Dios no se puede contradecir. Entonces, si la Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, ahí es que Él nos oye. Y si la Biblia dice que podemos pedir mal, entonces ahí hay dos condiciones que impiden que nuestras oraciones sean respondidas. Así que lo que sea está restringido por eso. Ahora, a pesar de lo que acabo de decir, este texto sí está diciendo cosas grandiosas, sí tiene una tremenda promesa para nosotros. Examinémoslo un poquito. Por favor, ponga sus ojos en él. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Primero, versículo 20 y 21. Pedro y los apóstoles acaban de presenciar un milagro. La higuera que el Señor Jesús maldijo en los primeros versículos del capítulo 11, de un día a otro se secó desde sus raíces, algo imposible de que suceda. Las plantas se van secando de a poco, cuando usted viene a ver más, pero esto fue instantáneo. Jesús acaba de dar una demostración de su gran poder y no hay otra explicación para lo que sucedió con esa higuera, un milagro.
una obra del poder de Dios, maldecir la higuera y secarse instantáneamente. Ok. Segundo, verso 22. Cuando Jesús se refiere a ese milagro, Jesús no enfatiza el poder de Dios. No le dice, Pedro, ya, tú ves cuán poderoso soy. O sea, no da una enseñanza acerca del poder de Dios. Tampoco le habla acerca de la soberanía de Dios, quien controla todos los acontecimientos, ni del propósito y los planes de Dios para con Israel, que ciertamente lo sabía. Jesús conecta el milagro que realizó, lo aplica a ese milagro al tema de la fe. Jesús no le responde para que aprendas, porque como tú no hiciste el curso de teología propia, lo hice para que aprendas cómo es el carácter de Dios Todopoderoso. Jesús no le dice eso. Jesús reta a Pedro. Que responda ante esa demostración del carácter todopoderoso de Él, que responda a eso teniendo fe. ¿Verdad que sí? Esa es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús no fue, Pedro, ya ves, por eso tienes que estudiar más la Biblia. Ten fe en Dios. Tercero, siguiente versículo. Inmediatamente, verso 23, Jesús amplía su explicación a qué se está refiriendo con esto de tener fe. Y explica en el verso 23 que la fe es el elemento que cuando está presente y no existe ninguna duda o incredulidad, la fe es el elemento que cuando está presente hace que las cosas sucedan o que Dios las conceda. Se está refiriendo a una fe sin dudar, a una fe que cree que todo es posible y no hay absolutamente nada imposible para Dios. Es decir, que cuando Jesús le dice, tened fe en Dios, no está hablando de la carrera de la fe, no está dando definiciones etimológicas de la fe. Está diciendo que la fe es aquello que cuando tú crees, cuando tú tienes, Dios hace que las cosas sucedan. ¿Verdad que sí? Hasta ahora estamos bien. Siguiente, versículo 24. Luego viene el propósito de todo lo dicho, la aplicación de todo. Porque ahí viene una palabrita importante. ¿Cómo dice la Reina Valera? Por tanto. Por tanto. Es decir, aquí es a donde queremos llegar. Hasta el versículo 23, pareciera que la fe es una varita mágica que la podemos usar a nuestra discreción cuando querramos. Sin embargo, ahora Jesús dice cómo, cuándo y de qué manera se usa y se manifiesta la fe. Y habla de la fe como el ingrediente necesario para orar y para pedir. Por tanto, cuando oren, crean que todo eso va a suceder. ¿Ok? Por último, verso 25 y 26, Jesús añade una condición o requisito para que la oración sea escuchada y para que las cosas sucedan, y este es el de perdonar a los demás. Parece que Jesús enseñó que de alguna manera la falta de perdón en las relaciones afecta, que Dios escucha nuestras oraciones y afecta nuestra fe, y eso Él lo enseñó también en otras partes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Amén? Entonces el Señor Jesús hace un milagro delante de sus discípulos para enseñarles que se puede confiar en Él como el Todopoderoso, capaz de cumplir todos sus propósitos, y hacerles ver la conexión
más importante entre ellos y Él cuando desaparezca visiblemente, y la conexión, la mejor conexión entre los discípulos y Jesús va a ser la fe, que crean. Así que en este pasaje creo que sencillamente nos está enseñando la importancia de creer o tener fe, la importancia de pedir y la importancia de perdonar. Oh hermanos, el Evangelio nos reconcilia con Dios de tal manera que ahora Dios está con nosotros en toda su grandeza, en toda su fidelidad, en todas sus promesas, completamente a favor de nosotros. Por eso es que Él nos pide que solamente creamos y confiemos en Él, porque Él es digno de que confiemos en Él. Qué duro es para uno, los que somos padres, cuando nuestros hijos no nos creen, ¿verdad que sí? A veces yo he visto padres que aún siendo mentirosos y habiendo mentido se ofenden y se duelen cuando sus hijos no creen en Él. Imagínate si fueran completamente fieles y veraces y poderosos. Así es Dios. ¿Qué sentirá Dios cuando nosotros dudamos de lo que Él es capaz? Dudamos de su fidelidad. Dudamos de sus promesas. A ver, abundemos un poquito más. Número 1, la importancia de creer. La importancia de tener fe. Necesitamos recuperar, avivar, cultivar nuestra fe en Dios. Dios quiere manifestar su obra, su poder en medio nuestro, pero para eso tenemos que creer y confiar. Eso es lo que le dijo Jesús. Cuando Pedro se asombró, Jesús no le siguió la corriente y por la próxima media hora se juntaron en una esquina para hablar de cómo fue el milagro. Mira, y fue así. Yo vi, Jesús. Y cuando tú dijiste, nunca más nazca de ti fruto, ahí yo vi. Mira, yo le vi el tronco que comenzó a torcerse así, ¡guau! Y 2 horas después siguen hablando del milagro. No. Para Jesús era sencillo y práctico. Si has visto quién soy yo, si has visto mi poder, entonces, ¿cómo debes creer y confiar en mí? En base a lo que has conocido de mí. Está hablando de reconocer que hay un poder en Dios más grande que nuestras limitaciones, que nuestras posibilidades, que nuestras expectativas, que puede hacer que las cosas sucedan tan extraordinariamente, tan rápidamente, tan inusualmente, tan sobrenaturalmente, que simplemente debemos creer que no hay nada imposible para Dios. Amén. Dios no está limitado como nosotros. Dios es todopoderoso. Nosotros esperamos que las cosas ocurran según nuestros términos, en un proceso lógico, normal, posible para nosotros. Esa higuera se deterioró de una manera que solo podía explicarse como algo milagroso y sobrenatural. Y eso es lo normal para Cristo. Y por eso se le manda, ten fe en Dios. La fe es un mandato, es indispensable, es una necesidad. Es para nuestro caminar insustituible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6.
La oración sin creer en Dios, sin confiar en Dios, sin depositar nuestra confianza en Dios, es inútil, no sirve. Las obras sin fe son inútiles. La vida sin fe es inútil. Dios quiere que vivamos dominados, controlados por la fe. Que lo que más se destaque y sobresalga en nuestras vidas es nuestra confianza en quién Dios es, no en quién somos nosotros. Dios quiere que caminemos por fe, subsistamos por fe, obedezcamos por fe, tomemos decisiones por fe, hablemos por fe, sirvamos por fe. Que la fuerza o la virtud dominante en todo lo que hagamos sea la fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Qué lección tan sencilla, pero que se pierde con el tiempo. Fe, tened fe en Dios. No dice ten fe en ti, o como ya dije, no dice ten fe en tu fe. Ten fe en Dios, en quien Dios es. El objeto, la sustancia, la razón lógica y suficiente de nuestra fe es el Dios que tenemos. La fe es real y posible por causa de que Dios es tan real, tan cercano y tan suficiente, que por eso lo lógico es confiar en Él, si es que le conocemos. Cuanto más grande es el Dios que tenemos, más razonable y más sencillo es tener fe en Él. Debería ser. Por eso es que la incredulidad es pecado y es injustificable ante la grandeza y fidelidad de nuestro Dios. Dios es un Dios infinito en recursos ilimitados de poder, de bondad, de paciencia, de gracia, de misericordia, de sabiduría, de fuerza. Así es Dios. La pregunta es si creemos que así es Él. Y si confiamos que así es Él. No creer y no confiar en el carácter de Dios es pecado. Es injustificable. La fe es pequeña, la fe es sencilla. Es confiar en lo que Dios es. O confías o no confías. Y Dios tiene todo lo necesario para que confiemos en Él. La fe es la confianza de un niño, la fe es la mano extendida para recibir. No se nos ocurra pensar, y perdón por insistir en esto, que la fe es algo que nosotros mismos podemos fabricar con un esfuerzo emocional o mental. No, la fe es poner tu corazón en Dios, confiando en Él. ¿Ok? La fe la da Dios. Cuando conocemos a Dios, el Espíritu Santo la siembra en nuestros corazones. Y ya está. Y punto. Ahora, eso es la fe. Pero la Biblia sí nos manda a evitar la incredulidad, a erradicar la incredulidad, a arrepentirnos de la incredulidad. El problema con la fe es que no es que la fe es algo misterioso y difícil de fabricar, no. El problema es que nuestros corazones humanos, pecaminosos, por naturaleza, son incrédulos. Y la Biblia sí nos llama a trabajar contra la incredulidad de nuestro corazón. Detectarla, pedirle perdón a Dios, pedirle a Dios. Santiago dice a los inconstantes y a los que dudan, en Santiago 1, que limpien sus corazones, que aceptemos el hecho de que podemos tener conocimiento y a la vez un corazón incrédulo.
mucha actividad, muchas obras, mucha rutina cristiana, hasta muchas oraciones y tener un corazón incrédulo, que no tiene toda su confianza y convicción en Dios. Y la palabra nos manda varias cosas. Por un lado nos manda a recordar quién es Dios, a recordar sus promesas, a recordarlas en su palabra, para renovar constantemente nuestra fe. La palabra también nos manda en segundo lugar a crecer en nuestro conocimiento de Dios, porque cuanto más conozcamos la grandeza y el carácter de Dios, más sabremos confiar en Él. La palabra nos manda también a ser gobernados y llenados del Espíritu Santo, porque la fe es un fruto también producido por el Espíritu Santo. Y la palabra nos manda a dar pasos prácticos en fe, para tener fe. Acabo de decir 4 cosas de cómo luchar contra la incredulidad que apaga nuestra fe. Número 1, buscar en la palabra, recordar sus promesas, recordar su palabra. La palabra alimenta nuestra fe. Número 2, crecer en el conocimiento del carácter de Dios, fortalece nuestra fe. Número 3, la llenura o el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y número 4, dar pasos prácticos de fe, vivir por la fe a la hora de la hora. ¿Ok? Ahora bien, este pasaje es más que una enseñanza teológica acerca de la fe. Es un llamado a poner en acción nuestra fe, vivir, obrar por la fe. Promete que cualquiera que obre sin dudar y ore sin dudar, le será concedido por Dios. ¿Ok? La fe en Dios es una confianza y una convicción que te mueve a actuar. Una confianza en el carácter de Dios que te lleva a actuar. ¿Sabes tú, en lo que queda de este año, cuántas veces o cuántas cosas Dios te va a pedir que obedezcas y que hagas solamente confiando en Él? ¿Tú crees que Dios te va a dar evidencias visibles, te va a mostrar las condiciones, te va a enseñar los resultados, te va a emocionar un poquito cuando te va a pedir que hagas algo? No, 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 no. Dios nos pone en desafíos donde somos insuficientes, porque Él quiere una sola cosa de nosotros, y es que confiemos en Él. Claro, dándome Dios todos los recursos, todos los respaldos, todas las explicaciones, así quien no actúa, así quien no obedece. Pero mi fe en Él nunca crecería, nunca crecería. Se cuenta acerca de un hombre creyente que le pidió a Dios: Dios, yo quiero crecer en fe, crecer en santidad. Y Dios le dijo: está bien, afuera de tu casa voy a poner una roca inmensa, gigante. Y tú todos los días, por un año, vas a empujarla, todo el día, por 8 horas, y te vas. Tu misión es empujar esa roca. Y así lo hizo este hermano. Todos los días por un año salió a empujar, a empujar, a empujar la roca. Después de un año, vino donde Dios y le dijo: Señor, estoy decepcionado, desilusionado. Primero conmigo y también contigo. Porque en un año entero que llevo empujando esa roca, no se ha movido ni 1 centímetro. Entonces Dios le dijo: porque estás decepcionado. Yo no te pedí que
movieras la roca. Yo te pedí que la empujaras. Mírate, le dice. 1 año empujando la roca ha hecho que tus músculos crezcan, tus brazos son ahora mucho más fuertes, tus piernas son fuertes, tu espalda es resistente. Eres ahora otra persona. Yo lo que quería no era que la roca se moviera, sino que tú crecieras, que tú cambiaras, que tu fe aumentara. Ahora has crecido. Y así es la fe, nos lleva a actuar. Vamos a lo segundo, la importancia de pedir. Primero vimos la importancia de creer, ahora la importancia de pedir. Verso 24. El Nuevo Testamento tiene más de 128 versículos que enseñan acerca de la oración. Es claro que la importancia que la Biblia le da a la oración, es decir, al comunicarnos con Dios y al pedir, es una importancia mucho mayor que la que nosotros le damos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid, pedid, eso está en Lucas 11, desde el verso 15. Hasta ahora nada habéis pedido, pedid en mi nombre. Juan 16, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para saber cómo pedir. Romanos 8, 26. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, le dijo Pablo a los Efesios, en Efesios 6, 18. La viuda y el juez injusto, Lucas 18. Aunque ni temo a Dios, dijo el juez, ni temo a los hombres, como esta viuda me insiste, persiste tanto, le voy a hacer justicia. Esa parábola la enseñó el Señor Jesús para enseñarles, dice el versículo 1, la importancia de orar en todo tiempo y no desfallecer en eso. ¿Sabes cuán importante es el hecho que nosotros tenemos que pedir? ¿Sabes cuán importante es pedir para un creyente? Óigame, si los mendigos piden, si los niños piden, si los animalitos piden, cuán importante para nosotros es pedir a Dios. ¿Sabes cuántas veces a la semana, al día, tenemos nosotros que pedir a Dios? Si Él es la fuente, todo es suficiente, y nosotros no tenemos nada, ni podemos nada, ¿cuánto tenemos que pedir? ¿Poco? A veces. La oración es la línea más directa de comunicación con nuestro Dios. La oración nos pone en comunión con Dios, nos pone de rodillas ante Dios, nos pone a suplicar a Dios, nos enseña que somos totalmente dependientes, nos pone en actitud de humildad y necesidad ante Dios, nos enseña que las capacidades y los recursos son de Él y Él tiene que concederlas y manifestarlas a nosotros. La oración nos refresca la visión de quién es Dios y cuán poco, cuán nada somos nosotros. La oración, la petición, conecta a la criatura miserable, pobre, mendiga, inútil e impotente con el Dios todo suficiente y todopoderoso. La oración y la petición hace posible el intercambio más importante que existe en el universo. El intercambio más importante que existe en el universo es lo que el Dios Todopoderoso tiene que transmitir, hacer y dar a la criatura pobre, humana, pecadora, pero que son sus hijos, sus amados hijos.
Qué importante es eso. Y aún así, cuán poco pedimos. Somos culpables de pedir poco. Somos culpables de pedir mal. Somos culpables de pedir sin fe, sin insistencia, sin clamor, débilmente, inconstantemente. Una cosa es quejarse, otra cosa es pedir. Nosotros creemos que la Biblia a lo que nos ha enseñado es a quejaos sin cesar. Llorad sin cesar. ¿No dice eso? Dice orad sin cesar. A Dios, enciérrate con Dios, humíllate ante Dios, dirígete a Dios, insístele a Dios, ruégale a Dios, derrámate delante de Dios. Y si no lo haces, no te quejes, ni esperes nada de Él. Pedid, pedid, pedid. Pero cuán poco pedimos. Hablamos, soñamos, pero no pedimos. Es más fácil hablar de lo que necesitamos que pedirle a Dios y encerrarnos con Dios para pedir lo que necesitamos. ¿Cuánta fuerza, cuánta energía, cuánto tiempo dedican las iglesias, dedica esta iglesia, dedicas tú a pedir? Te voy a decir algo. Si no recibes más, es porque tú no estás orando más y porque no estás pidiendo adecuadamente. Lo más probable es que es por eso. La oración ha sufrido gravemente en este tiempo. Vivimos en una época donde la oración se ha abandonado y se ha reemplazado por muchas cosas. Mientras reine en tu vida o en la vida de la iglesia la pereza espiritual, no habrá oración, no se podrá pedir y Dios no podrá responder. Y la primera característica de la pereza espiritual es la falta de oración. De todas, se le llama las disciplinas cristianas, se le llama ejercitarse para la piedad, ejercitar la vida cristiana, ejercitar la vida espiritual es orar más, orar insistentemente, pedir más. Y si en eso somos flojos, ya no busquemos más nada. Si una persona está débil, o está enferma, o está intoxicada, o está a falta de vitaminas, o lo que sea, o está flaca, y ni siquiera abre la boca cuando le dan la comida, ¿qué se puede esperar de esa persona? Nada. Así somos nosotros. Y claro, aparte de la pereza espiritual, el segundo gran enemigo de la oración son los afanes y las ocupaciones, porque somos tan importantes, nuestros asuntos son tan importantes. Pedir a Dios. Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo más cosas que hacer. Tengo que trabajar, tengo que planchar, tengo que asearme, tengo que salir, tengo que ir de compras, tengo que ver Netflix. No puedo orar. No puedo orar. Mortal es la falta de oración. Y ni que se diga de las distracciones y entretenimientos religiosos en la iglesia. Las iglesias hacen de todo menos orar muchas veces. Por último, la importancia de perdonar. Versículos 25 y 26. Lo último que vemos parece un complemento a la fe y a la oración, pero creo que es igual de importante y que esto es el impedimento de la fe y la oración. No importa cuánta fe, cuánta oración haya, si no perdonamos a los demás, Dios no nos escucha. Amén.
Sí, Dios se hace el sordo a veces. Es terrible que nuestras oraciones no pasen del techo. Es terrible tener un Dios todopoderoso, inmensamente misericordioso y que no nos haga caso. Pues Dios ha dicho, si tú no perdonas, si tú no limpias tu corazón, si tú tienes problemas con otros, no te voy a escuchar. Deja de gritar. Deja de hablar. He dicho que no te voy a escuchar. ¿Cómo es posible eso? Qué fuerte es Dios. Y es muy sencillo y lógico. Si Él nos perdona todos nuestros pecados, ¿debemos perdonar? Eso no le cabe en la cabeza a Dios. Todo lo que yo te he perdonado a ti. La falta de perdón nos pone por encima de Dios, elimina la gracia de Dios de nuestro corazón, nos llena de actitudes pecaminosas, pero sobre todo corta o interrumpe nuestra relación con Dios. Conclusión: creer a Dios, confiar en Dios, ver a Dios. Se dice que John Wesley estaba con un hermano y ese hermano estaban caminando y le hablaba de sus problemas, y le hablaba de lo que no podía, y le hablaba de lo que no le iba a pasar a él negativamente, y le hablaba de que no tenía esperanza, no tenía fe, Dios no le iba a responder, etcétera. Y en eso ven una valla, un muro de ladrillo, y una vaca asomándose por encima del murito, mirándolos. Y Wesley le dice, ¿tú sabes por qué esa vaca mira por arriba del muro? Y le dice, no, ¿por qué? Porque no puede mirar a través del muro. Nosotros estamos aquí, pero ella nunca nos va a ver si lo que mira es el muro. Todo lo que tú me has dicho son las circunstancias, pero eso no quita que atrás de ellas está Dios. Pero no lo vas a poder ver. No vas a poder ver quién es Él. A ver, en conclusión, ¿tienes dolor por el estado espiritual de algún familiar tuyo? Esposo, esposa, hijo. Cree en Dios. Pide. Amén. Y déjale lo demás a Dios. ¿Estás preocupado por tus necesidades? Muy bien. Cree. Pide. ¿Estás preocupado porque no sabes los próximos pasos que vas a dar? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Hacia dónde debes ir? ¿Cómo vas a vivir en el futuro cercano? ¿Crees que Dios es suficientemente fiel y poderoso para sostenerte, guiarte, guardarte, proveerte, acompañarte y respaldarte? ¿Lo crees? Pide. Pide. ¿Quieres que tus hijos sirvan a Dios? ¿Se conviertan a Cristo? ¿Se reconcilien con Dios? Te pregunto yo, ¿crees en Dios? ¿Le estás pidiendo a Dios? También puedo añadir, ¿estás perdonando? ¿Estás cansado, agotado, desanimado, desalentado, confundido, amargado
confuso, no sabes lo que te va a pasar. ¿Crees en Dios? Sí, pero, ya ahí lo dañaste. Sí, pero. Este pasaje es demasiado sencillo y demasiado radical. Cree y pide. ¿Qué cosas vas a enfrentar este año? Cosas grandes, difíciles, fuertes. Pruebas, desafíos, cosas que hacer para Dios, cosas que hacer en su obra. Vas a enfrentar escasez, desafíos de crecer espiritualmente, de crecer en el servicio. Dios te está desafiando a abandonar algo, a dejar algo. ¿Cómo vas a enfrentar todo eso? Yo solo te puedo decir, ahí está Dios. Él tiene todo, Él es todo suficiente, Él es todopoderoso, Él es digno, Él es rico, Él es fiel. Y Él ha dicho, tened fe en Dios. ¿Cuán grande es Dios para ti? ¿Cuán grande es Dios para ti? Examínate. ¿Cuánto crees en Dios? Examínate. ¿Cuánto estás orando y pidiendo a Dios? Examínate. ¿Cuánto estás perdonando? Examínate. Y toda esta hora de mensaje no sirvió para nada si tu corazón no da un paso hacia Dios de plena confianza y certeza en Él. Vamos a ponernos de pie. Somos una iglesia con fe, con oración. Debemos crecer en la fe. Debemos crecer en nuestra certeza de Dios. ¿Tienes tú quizás hoy día, en este momento de tu vida, el desafío y el llamado de crecer en fe? ¿Tienes tú hoy día quizás que reconocer cuán incrédulo, cuán desalentado has estado con Dios? Si yo dijera que levanten su mano todos aquellos que han estado muy débiles en su fe, convicción y confianza en Dios, muchos aquí tendrían que levantar su mano. Pero levántale tu corazón a Dios. No sabes qué hacer con tu esposo, no sabes qué hacer con tu esposa, no sabes qué hacer con tus hijos, no sabes qué hacer con tu novio, no sabes qué hacer con tu novia, no sabes qué hacer con tus amigos, no sabes qué hacer con tu trabajo. Tened fe en Dios. Esa es toda la respuesta. No sabes qué hacer con tu futuro. Tened fe en Dios. No sabes qué hacer con tus necesidades. Tened fe en Dios. Porque hay muchas cosas con las que no sabemos qué hacer. Porque tú no tienes que descubrir en ti qué hacer. Tú lo que tienes es que confiar en Dios. Antes que nada. Vamos a orar. Por favor, Señor, ilumina nuestros corazones, que la luz de tu Espíritu
penetre, traiga convicción, examine nuestros corazones. ¿Cuánto nos falta confiar? Vivir con certeza, creer, pedir, depender. Señor, confesamos cuánto hemos decaído, cuánto nos hemos desgastado y marchitado en la fe. Quizás hasta en el rostro se nota nuestro desaliento y debilidad. Oh Señor, avívanos. Oh Señor, fortalécenos, fortalece nuestra fe, aviva nuestra fe. Oh Señor, haznos rebosar de convicción, haznos rebosar de ti, Señor. Concédenos vivir con certeza plena. Estamos cansados de vivir llenos de dudas, de incertidumbre, de negatividad. Estamos cansados de estar predicándonos a nosotros mismos palabras que no van con tu carácter, que no van con tus promesas. Estamos cansados de mensajes que no van con tu fidelidad, que no van con tu poder, que no van con tu bondad, que no van con tu santidad, Señor. Que vienen de nosotros o que vienen de Satanás. Oh Señor, llénanos de ti, Señor. Gracias, Señor. Amén.